Hola a todos, en este video les enseñaré cómo descargar e instalar Microsoft Office 2021 LTSC 100% legal desde el sitio de Microsoft. Y antes de continuar, he visto muchos tutoriales donde llevan a cabo la instalación de esta versión y dicen que la licencia es para siempre. No, no es así, solo es una licencia temporal, lo digo por experiencia propia. Así que, con lo dicho, continuamos. Primero, vas a desinstalar cualquier versión de Office que tengas. Asegúrate de que tengan estos logos. Entonces, nos vamos a agregar y quitar programas y procedemos a desinstalar dichos programas. Desinstalar este tarda más debido a que estás quitando toda la paquetería. Una vez desinstalado todo, reiniciamos nuestro equipo. Una vez ya reiniciado, vamos a nuestro navegador, buscamos Configurar Office, elegiremos el primer resultado. Nos va a cargar la siguiente página. Solo deslizamos hacia abajo y daremos clic donde dice Crear una nueva configuración, justo en el botón que dice Crear. Se nos cargará una nueva página. Aquí vamos a llenar un formulario. Lo primero que nos pide es qué versión es nuestro equipo. Si no sabes, solo dale clic derecho al icono de Windows que está en la esquina, luego das clic en Sistema y posteriormente se nos mostrará la información de nuestro sistema, que podremos ver que en mi caso es de 64 bits. Continuando, volvemos a la página, elegimos la versión, luego deslizamos hacia abajo. Ahora vamos a dar clic aquí para elegir el tipo de programa. Presta atención porque hay dos, nosotros elegiremos el que está debajo donde dice No Teams. En las demás opciones se deja tal como está, no se mueve nada, así que seguimos deslizando hacia abajo. Luego aquí tampoco movemos nada, dejamos tal cual. Deslizamos nuevamente y, bueno, aquí en este paso es importante qué programas van a instalar. En mi caso, yo no quiero Drive, Outlook ni Publisher, así que los desactivaré, pero si tú los quieres, déjalos así o bien desactívalos. Una vez hayas terminado, darás clic en Siguiente. Ahora toca elegir el idioma, así que yo elegiré Español, México. Una vez elegido el idioma, deslizamos y damos en Siguiente. Deslizamos y, bueno, aquí veamos que nos aparece esta opción. Esta última opción la activan si no han desinstalado Office, pero si lo hicieron, déjenlo tal cual y damos clic en Siguiente. Aquí solo dejaremos todo igual y solo daremos clic en Siguiente. Y bueno, nuevamente en Siguiente. Ahora daremos clic en Exportar. Nos sale esta ventana, elegiremos la opción XML y daremos en Aceptar. Aceptamos los términos y condiciones. Y bueno, aquí donde dice nombre, ustedes pongan Configuration en inglés. Más adelante se los diré, a mí se me pasó cambiarle el nombre. Y bueno, damos clic en Exportar. Ahora se nos descargará un archivo XML y conservamos la descarga. Y bueno, ahora aquí en la URL vamos a escribir Implementar Office 2021 LTSC. Daremos clic al primer enlace. Se nos abre esta página. Deslizamos tantito hacia abajo hasta llegar donde dice Descargar herramientas y vamos a dar clic justo aquí en Herramienta de implementación de Office. Damos clic derecho y abrimos en una nueva pestaña. Vamos a la nueva pestaña abierta y tendremos lo siguiente. Aquí solo presionaremos en el botón azul que dice Download. Se descargará un archivo. Una vez que se descargó, vamos a nuestra carpeta de descargas, seleccionamos ambos archivos recién descargados y los movemos al escritorio. Bueno, antes creé la carpeta, así que la eliminaré para volver a crearla. Damos clic derecho y creamos una nueva carpeta, pongan el nombre que quieran. Movemos el archivo de configuración a la carpeta que creamos. Ahora damos doble clic sobre el instalador, aceptamos los términos y continuamos. Elegimos la carpeta que anteriormente creamos y damos en Aceptar. Nos saldrá un mensaje y solo damos Aceptar. Ahora vamos a abrir la carpeta. Veremos tres archivos, eliminaremos el de en medio que dice Office 365. Bueno, ahora daremos clic aquí y copiamos esta dirección. Ahora vamos a buscar el CMD y damos en Abrir. Estando aquí, vamos a escribir cd espacio y pegamos la dirección que copiamos antes. Nos queda así, presionamos Enter. Ahora nos vamos a nuestro navegador.
Regresamos a esta página donde descargamos la herramienta. Nos vamos a deslizar hasta abajo y vamos a buscar lo siguiente. Este es un comando de configuración que vamos a copiar. Y presten atención porque hay dos parecidos. Vean que más arribita está casi uno igual, pero este dice download. Así que ojo con eso. Entonces copiamos el de configuración. Nos regresamos a donde estábamos anteriormente en la ventana de la consola, pegamos el texto de antes y presionamos Enter. Bueno, aquí a mí me dio error, pero se debe a que, ¿se acuerdan que les dije que escribieran en la página Configuration en inglés? Bueno, es debido a eso. Yo el archivo lo tengo en español y, por eso, me dio el error. Así que toca corregirlo y escribirlo tal como lo tenemos nombrado en nuestra carpeta. Por eso, para evitar esto, haz lo que dije antes y, bueno, presionamos Enter. Y aquí se me acaba de desconectar el internet, así que no pasa nada, solo toca reconectarlo. Y bueno, presionamos Enter nuevamente. Y bueno, esta vez ya salió bien, aquí se pasa a segundo plano. Vean, ya comienza la descarga. Adelantaré el video. Bueno, ya se terminó la instalación, ya cerramos todas las ventanas. Voy a abrir Word y verificarlo. Esperamos a que cargue. Aceptamos el contrato. Voy a abrir el archivo y, bueno, todo funciona a la maravilla. Pero si me voy a los ajustes de la cuenta, vean lo que dicen. La verdad, no sé por qué la mayoría que ha hecho este tipo de video no muestran esta parte. La licencia que tienes es temporal y me parece que para un mes. Y después de eso, no puedes hacer nada, así que sí o sí requerirías activación. Pero bueno, espero haberte ayudado. Dale like y suscríbete.